Hay otro tema en tu libro que es bueno, en tu libro y en muchas de las conversaciones que mantienes y divulgaciones que llevas a cabo sobre el ajedrez, que es el de la aplicación de la inteligencia artificial y de los ordenadores en el ajedrez. Y hay una reflexión, creo que es tuya, yo creo que te la he escuchado a ti, la verdad que me ha hecho pensar y de alguna forma me ha hecho replantearme un futuro mejor, que es el de, eh, bueno, tranquilos, que el hecho de que un ordenador gane a una persona jugando al ajedrez no significa que la máquina sea mejor, al final esa máquina la ha hecho un cerebro humano, ¿no? Esa reflexión, de alguna forma, es un camino positivo hacia el futuro que dices, bueno, por lo menos parece que todavía el ser humano parece útil unos 10 o 15 años más. Bueno, me alegra mucho en primer lugar que te haya producido esa reflexión. A ver, sí, esto creo que pasa hoy, el miedo, digamos, a las computadoras, a que las computadoras tomen el poder. Ese es un miedo, digamos, lógico que tenemos y de hecho hay mucha gente pensando en cómo evitar que las computadoras al final tomen el poder del mundo. Pero cuando todo esto empezó, vamos a hacer un salto atrás al año 97, cuando Kasparov pierde ante Deep Blue el segundo duelo con la máquina Deep Blue, que era de IBM, después de haber ganado el primero en el 96. Ese duelo se disputó en Nueva York, el segundo, y yo estaba allí, y entonces era tremendo porque en aquel momento a todos nos encantaba la idea de que una máquina, una computadora, nos hiciera en un pispás la declaración de la renta, ¿no? Por ejemplo. Pero nos producía pánico que una computadora jugase al ajedrez mejor que el campeón del mundo. Eso era, bueno, hasta el punto de que las noticias del duelo Deep Blue Kasparov fueron también primera página y el Internet que empezaba a ver entonces quedó colapsado por la retransmisión en directo de las partidas, ¿no? Pero en realidad esto tiene una visión creo que mucho más constructiva y optimista. Eh, en el 97 se cumplían casi 50 años de cuando dos de los padres de la informática, Alan Turing y Claude Shannon, a finales de los años 40, decidieron que el ajedrez iba a ser el campo de experimentación principal de la inteligencia artificial. ¿Por qué decidieron eso? El número de partidas distintas que pueden jugarse en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. El número de partidas distintas es un 1 seguido de 123 ceros y el número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros. Shannon y Turing pensaron, ese número para el ser humano se parece al concepto que tenemos de infinito, porque no podemos imaginar lo que es un 1 seguido de 123 ceros. Pero para una máquina, para una computadora, ese número es finito. Por tanto, si conseguimos que una computadora gane al campeón del mundo de ajedrez, lo que hayamos aprendido en ese proceso científico seguro que será muy útil en otros campos de la ciencia. En lo único que se equivocaron es que ellos pensaban que en ese proceso iban a tardar mucho menos. Tardaron 50 años, por otra serie de razones que si quieres hablamos después para no mezclar. Cuando IBM le gana a Kasparov y desmantela la máquina Deep Blue, a continuación aplica lo aprendido con Deep Blue en muchos campos que tienen que ver con el cálculo molecular, como la planificación de la agricultura o la fabricación de medicamentos complejos o el cálculo bursátil el pronóstico del tiempo, cosas de ese tipo. Y más importante todavía, hace solamente un año, poco más de un año, una empresa que se llama DeepMind, que pertenece a Google y que es la dueña de una serie de máquinas, de computadoras o de programas que se han llamado AlphaZero, AlphaGo, AlphaFold, han descubierto, han conseguido el mayor progreso, el mayor descubrimiento de la historia de la biología
que es descifrar cómo funcionan las proteínas. Las proteínas son un elemento esencial para la vida, y lo han conseguido gracias a lo que AlphaZero y AlphaGo aprendieron ganando, goleando, digamos, a los mejores jugadores, tanto humanos como cibernéticos, de ajedrez y de Go. Hace solamente, yo qué sé, 25 o 30 años, los mayores expertos en biología del mundo pronosticaban que en conseguir descifrar el comportamiento de las proteínas, el ser humano tardaría siglos. Y han tardado solo 25 años. Hombre, está claro que por lo que cuentas, el hecho de aplicar la inteligencia artificial al ajedrez nos lleva a nivel científico a avanzar, pero por otro lado, de alguna forma, el coste de ese avance, ¿no te parece que el hecho de que una máquina sea capaz de ganar al mejor de los mejores en ajedrez le resta ese romanticismo del que supuraba mucho el ajedrez en este siglo XX con el enfrentamiento entre Karpov y Kasparov, Fischer y demás? ¿No te parece que de alguna forma parece que puede quitarle ahí ese carácter romántico? Sí, si nos movemos en el terreno exclusivo de las emociones, sí, totalmente. Pero, como tú bien has dicho en la introducción a la pregunta anterior, primero, no olvidemos que las mejores computadoras del mundo las han construido seres humanos. Por tanto, todo lo que se está consiguiendo a través de las computadoras son enormes progresos de la mente humana, de la creatividad, del Homo sapiens, ¿no? Ojalá fuéramos así de brillantes en todos los campos. Entonces el mundo sería mucho mejor de lo que es en este momento, ¿no? Pero además hay otros motivos, digamos, para ser optimistas o estar esperanzados. Si nos fijamos en el terreno exclusivo del ajedrez, a ver, yo recalco mucho la idea de que en ajedrez la belleza es hija del error. Es decir, si tú y yo jugamos una partida, yo cometo un error y tú encuentras una combinación brillante que castiga mi error, y entonces tú estás creando belleza gracias a que yo he cometido antes un error. Pero si tú y yo somos computadoras que calculan millones de jugadas por segundo, que todavía no juegan perfectamente al ajedrez, probablemente eso no se conseguirá hasta que existan las computadoras cuánticas, pero que, digamos, se van acercando a la perfección. Entonces, nuestro juego podrá ser muy interesante técnicamente para los grandes maestros de ajedrez, pero muy pocas veces vamos a crear una belleza que un aficionado normal pueda disfrutar. Por tanto, la belleza, si no exclusiva, será mayoritariamente propiedad del ajedrecista humano, no del ajedrecista de silicio. El peligro real que todo esto tiene son las trampas con ayuda de computadoras. Es decir, yo ahora puedo meterme en un torneo con un microauricular casi invisible metido en mi oreja, en mi oído, que además sea muy difícil de detectar por detectores de metales, ¿no? Y bueno, imaginemos, y claro, por ese microauricular puedo estar conectado con un amigo que está siguiendo mi partida en directo por internet y que me está soplando las jugadas por el microauricular porque tiene la ayuda de computadoras que calculan millones de jugadas por segundo. Vamos a dar un paso más allá, un poco de ciencia ficción, pero poca, poca ficción y mucha ciencia. Creo que no estamos lejos del momento en que nos puedan insertar un chip en el cerebro. Y eso en principio será una noticia muy buena, porque ese chip, por ejemplo, va a detectar el más mínimo indicio de cáncer en el minuto 1. Y eso va a ser fantástico a la hora de erradicar el cáncer como enfermedad mortal. Es decir, el cáncer pasará a ser una enfermedad tratable, ¿no? Bien, hasta ahí todo bien. Pero, claro, si yo entro en un torneo, en torneo de ajedrez y a jugar la partida con un chip que tiene incorporado un programa que calcula millones de jugadas por segundo, pues se acabó el ajedrez como deporte. Salvo, y aquí está la esperanza, que el árbitro del torneo, entre sus utensilios profesionales, tenga un detector y
desconector de esos chips. Los árbitros tendrán que desconectar todos esos chips cuando los jugadores entren en la sala de juego. Y entonces el ajedrez humano como deporte seguirá teniendo futuro. Al hilo de esto y de una cosa que mencionabas antes, al hilo relacionado con las drogas y con la imposibilidad o dificultad de relacionarse un ajedrecista joven con el mundo de las drogas, es difícil hacer trampas en el ajedrez, en el mero hecho de doparse. No existe una sustancia que te haga mejor jugador de ajedrez. No sé si tú, que tienes una experiencia enorme y un conocimiento gigante del ajedrez y de la historia del ajedrez, ¿conoces algún caso o has vivido algún caso de alguien que de verdad haya podido hacer trampas en una partida de ajedrez, en un torneo oficial? No sé si no es con el chip en el chip en el cerebro, no, pero con el micrófono que mencionabas antes en la oreja, o alguna otra fórmula. Bueno, hay que distinguir. Se han cazado a tramposos que estaban jugando con ayuda de computadoras de enorme potencia. No, ningún jugador de primera fila mundial. Más del 90% de los casos eran aficionados de bajo nivel. Hubo un caso en una olimpiada de ajedrez, el entrenador, el capitán de la selección francesa hacía trampas conectado con un amigo en Francia. Ha sido, digamos, el caso de mayor nivel técnico y más escandaloso también. Pero bueno, yo estoy convencido de que los jugadores de élite mundial, ninguno de ellos se arriesgará o será rarísimo que alguno se arriesgue a hacer trampas, porque su descrédito sería tan monumental que tendrían que retirarse al día siguiente para siempre del ajedrez, ¿no? Con lo cual no creo que eso ocurra. Luego, has tocado de refilón otro tema muy interesante, que es el de las sustancias, digamos, de farmacia, por decirlo así, el dopaje, ¿no? El dopaje aplicado al ajedrez. Bueno, yo no me atrevo a decir que en este momento, con el desciframiento de los genes, del código genético y todo esto, no se haya inventado ya alguna sustancia que no esté en la lista de productos prohibidos que puedan realmente mejorar el rendimiento de un ajedrecista de una forma, digamos, muy importante y permanentemente, ¿no? No descarto que eso sea posible, pero sí afirmo que es sumamente difícil, incluso con la tecnología actual. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, hasta ahora no se conoce ningún caso, y eso se debe a que la mente del ajedrecista a lo largo de una partida de 4 o 5 horas pasa por estados muy distintos. Supongamos que yo hoy juego contigo la 9ª ronda de un torneo muy importante, la última ronda. Me juego mucho dinero, mucho prestigio, yo qué sé, es una partida importantísima. Y claro, estoy cansado porque llevo 8 rondas durísimas, cada día 4 o 5 horas, y realmente necesito un estimulante. Entonces me tomo un estimulante muy fuerte, una anfetamina potentísima para jugar contigo la ronda de hoy. Bueno, esa anfetamina me va a ayudar mucho en algunos momentos de la partida. Por ejemplo, si me apuro de tiempo y de pronto tengo 1 minuto para hacer 8 jugadas, esa anfetamina va a hacer que mi cerebro vaya a 200 por hora y en ese momento me va a ayudar mucho. Pero en las 3 o 4 horas anteriores habrá varios momentos en los que a mí no me interesa estar muy excitado. Lo que me interesa es pensar con mucha calma. Y si estoy como una moto, lo más probable es que cometa errores. Ahora démosle la vuelta por completo. Volvamos a la situación inicial. Me levanto por la mañana antes de esa partida contigo y lo que me ocurre es que estoy muy nervioso, por lo que mucho que me juego contigo. Y entonces lo que hago es tomarme un beta bloqueante. Pero entonces estoy en la situación inversa. En las primeras horas el beta bloqueante va a hacer que yo juegue con mi ritmo cerebral muy equilibrado,
Pero de pronto me apuro de tiempo, necesito que mi cerebro vaya a 300 por hora y va a ser incapaz por los efectos del betabloqueante. En teoría, se puede fabricar un cóctel y programarlo de tal manera que, por ejemplo, en las 3 primeras horas me haga efecto el betabloqueante y en la cuarta hora me haga efecto la anfetamina. Pero eso tiene dos problemas. El más importante es que es muy peligroso. Es decir, los efectos secundarios, el riesgo es mucho mayor que si solo tomas una sustancia. Y el segundo es que es muy difícil encontrar el equilibrio Con la partida. FETEN para que cada sustancia haga efecto cuando tenga que hacerlo, ¿no?